Buenos días, soy el ingeniero Juan Manuel Díaz Castro, compañero de aquí de Tectrol. Soy el encargado de realizar servicios técnicos y especializados para la marca Limitorque KFCI. El día de hoy vamos a hablar específicamente de detalles técnicos, mecánicos y también calibración de los actuadores Limitorque. En este caso tenemos un ejemplo de una válvula de mariposa acoplado con un actuador MX, donde podemos ver el modelo. El equipo, los montajes, este tipo de montajes ya lo realizamos aquí en la oficina Tectrol, específicamente en la bodega de Zúrich. Nuestros compañeros ya tienen algo de experiencia para montajes tanto en válvulas lineales como cuarto de vuelta, y ellos ya saben aspectos técnicos, están capacitados, pero ahorita vamos a platicar algunos de esos aspectos que tal vez a ustedes no les ha tocado instalar o echar a andar equipos en válvulas que el cliente ya tenga. Como primer punto que vamos a hablar es sobre el acoplamiento mecánico de los actuadores hacia la válvula. Primero tenemos que identificar el tipo de válvula que estamos manipulando, si es lineal o cuarto de vuelta o de 90 grados. Todas las válvulas caben dentro de esa clasificación. Las de 90 grados o cuarto de vuelta pueden ser válvulas de mariposa, macho, bola, o aquellas válvulas que giren con 90 grados sobre su eje para abrir o cerrar un ducto. Las lineales, para que se ubiquen más rápido, son aquellas válvulas que se manejan en forma vertical, que suben y bajan, en el caso de la cuchilla y con puerta. En este caso estamos acoplando un reductor PTC con un actuador MX, donde vemos que la base y el herraje se maquinó aquí en de Zúrich. Vemos también el acoplamiento del actuador con el reductor, que esto ya viene de fábrica. Y el aspecto más importante que se debe tomar al momento de acoplar el reductor con la válvula, y que nuestros compañeros ya aquí en Zúrich ya saben, es el sentido del giro del equipo. No me han de creer, pero esta falla es muy común en departamentos mecánicos o en sitio, en plantas, donde vemos que la válvula ya está instalada y es muy difícil revisar la posición. Tenemos que corroborar correctamente el sentido del giro de la válvula. Una vez teniendo esto, como este dato específico, tenemos que corroborar también que el reductor gire en ese sentido. ¿Esto qué quiere que estoy hablando? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si la válvula está en una posición cerrada, tenemos que verificar el sentido del giro que va a abrir. En este caso abre a sentido a favor de las manecillas de reloj. Ahorita lo vamos a poder observar más correctamente esto. Y cierra en contra. Pero puede darse el caso en otros tipos de válvulas o otras marcas o inclusive otros procesos donde el sentido del giro sea inverso. Ese es un aspecto muy importante de corroborar, porque ese sentido de giro de válvula es el sentido en el que ustedes van a montar el reductor. Debe corresponder el sentido de giro al sentido del giro del mismo. Aquí podemos observar con la parte superior que tenemos el reductor en una posición que dice chut, que normalmente es cerrado, y que va a girar hacia la posición de abierto. Quiere decir que va a girar el sentido, quiere decir que de chut a aquí pónmelo ahí por favor. Sí. Que de sentido de chut o cerrado hacia open, quiere decir que estamos manejando en contra de las manecillas de reloj, que va a girar en contra de las manecillas de reloj el equipo. Eso ya lo corroboramos nosotros físicamente. Ahora, ese sentido es el que debe de corroborar con el sentido de manipulación de la válvula. Debe de abrir en esa posición. Ese aspecto mecánico es de los primordiales, ya que si no tenemos en cuenta que el reductor se maneja que todos los reductores de cuarto de vuelta andan en aproximadamente 100 grados de libertad, en ese tipo de movimiento podemos cometer errores de que la válvula esté cerrada, pero montamos el equipo en una posición de abierta. ¿Y qué es lo que ocasiona? Ocasiona que al momento de cerrar la válvula no opere correctamente, no haga el cierre correcto que queremos, o si está cerrada y la ponemos abierta, que no haga la apertura correcta, el sentido de giro. Eso es una prioridad mecánica al momento de acoplar reductores con válvulas que debemos de tomar.
Normalmente los mecánicos ya saben ese tipo de detalles, pero a veces los usuarios o operadores no conocen esos detalles mecánicos, por lo que tenemos que tener unas precauciones en el montaje mecánico. Una vez que corroboramos, realizamos el montaje del reductor en conjunto con la válvula y corroboramos el giro, se recomienda, antes de cablear o hacer algún tipo de control o de comunicarnos, o sea, con red, con el equipo, manipular el actuador con el volante. El actuador MX tiene la ventaja de que, aunque no esté energizado, puede poder manipular y ver el sentido del giro del mismo. Para eso cuenta con un embrague, o también conocido en inglés como clutch, el cual viene ya equipado como estándar, y podemos utilizar para embragar el volante hacia el equipo y poder manipular la válvula con el mismo. Pues en este caso se tiene que empujar, inclusive chequen que no debe ser mucha fuerza y no entra inclusive en la primera. Deben de girar un poco el volante, deben de girar un poco el volante, como sabemos. Vamos a girar el volante y vemos hasta que entre el clutch. Si no lo agarro está mal. Ya lo agarró. Les comentaba en el video que algunas veces el clutch no entra a la primera, sino que tienen que girar el volante unos ciertos grados para que entre. Inclusive una vez entrando pueden girar el volante solo una o dos vueltas y automáticamente embraga el mismo. Ya no es necesario tener sostenido el clutch. Lo sueltan y ustedes mismos sienten la válvula ya va girando. Inclusive vamos a checar a campo. En este caso estamos manipulando el actuador en forma totalmente mecánica o manual para corroborar el sentido de giro y corroborar que el acoplamiento del reductor y la válvula sea óptimo. Esto es una recomendación que se debe realizar al usuario antes de hacer cualquier tipo de prueba eléctrica con el mismo, porque podemos saber detalles, como les comentaba, el sentido de giro o el acoplamiento mecánico de la válvula, que eléctricamente no se podrían corregir. En este caso ya operé la válvula, revisé que realmente sí me está dando los grados, sí está girando, sí está siguiendo el sentido del giro de la misma, y con eso ya podemos corroborar, empezar a corroborar totalmente la válvula. Inclusive ustedes pueden seguir el sentido de operación de la válvula, como les platicaba, con este indicativo y esta flecha. No, digo, es que yo vi el volante. Sí, lo voy a seguir abriendo. No, es que no me había fijado que también tenía más cómo lo ponga el reductor. Sí. O sea, la válvula esa cabe para cualquier lado, no tiene lado. Como les decía, ya operamos totalmente la válvula en forma manual y ya corroboramos el acoplamiento mecánico y el giro de reductor. Este es un aspecto importante y recomendable porque, como les decía, muchos mecánicos a veces no saben que tienen que respetar el sentido del giro de la válvula por el sentido del giro del reductor. Y muchas veces, en este caso, lo podemos hacer aquí en campo, aquí en la bodega, pero en campo muchas veces las válvulas están colocadas en ciertas posiciones de difícil acceso. Pueden estar en voladeros o inclusive en rampas donde no se pueda hacer tan fácil la maniobra de quitar y poner el reductor, porque el reductor puede llegar a tener un peso a más de 200 kilos, que te necesitaría forzosamente hacer una maniobra mecánica. Ya, si quieres, una vez que corroboramos el acoplamiento mecánico del actuador y su giro, ahora sí ya podemos proceder a conectar el equipo para calibrar el mismo. El equipo, en este caso, este es el modelo MX, tiene la ventaja de que podemos calibrar el equipo solamente alimentándolo, inclusive podemos manipularlo con la botonera local que tenemos aquí mostrada.
Esta botonera local cuenta con 2 perillas y un display que indica posición. En este caso, el display maneja un estado del actuador y también te maneja un sistema de alarmas. Vamos a platicar ahora por la perilla izquierda, que es la roja. En esta perilla izquierda nosotros seleccionamos cómo se va a manipular el equipo, si en modo local o modo remoto. Modo local se refiere a las perillas propias del instrumento. Modo remoto se refiere ya al control, puede ser analógico o digital. Analógico como un 4A20 de control remoto, que es opcional, o el estándar, que son contactos digitales que tú les dices, que indicas al equipo para abrir o cerrar el instrumento. Esta perilla, como les decía, nos indica la posición del control. También nos sirve para la configuración, ahorita lo veremos. La perilla del lado izquierdo solamente tiene 2 indicaciones, que son open, close, o que también puede significar sí o no. Esta perilla del lado izquierdo nos sirve para manipular, abrir o cerrar la válvula, pero también nos sirve para responder preguntas que el mismo equipo nos va a ir realizando al momento de calibrar o ajustar el mismo. Otro aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta es que el equipo de nuevo cuenta con un diagrama ya específico. Este diagrama se encuentra en la parte de las conexiones. La tablilla, al momento de destapar el equipo, ese diagrama te indica las opciones las opciones o la forma de conectar el instrumento. Este diagrama, si lo podemos ver, varía dependiendo del tipo de opciones que le vamos a ir agregando al instrumento. Normalmente ya tenemos unas terminales asignadas para el control y otras asignadas para la salida. Pero como les digo, esas terminales, las de salida pueden variar o pueden cambiar dependiendo de la opción que le agreguemos o quitemos al instrumento. Una vez que se recomiendo altamente sacar copia del diagrama, entregarle al usuario el original y quedarnos con alguno, por en futuros casos tratar de apoyarlo y darle una asesoría correcta de cómo podemos conectar el equipo. Una vez que conectamos la alimentación, que es L1, L2, L3, en este caso es trifásica, antes de analizar el mismo, tenemos que tomar en cuenta el voltaje al que vamos a manejar el equipo. El actuador MX puede venir con opciones de diferente voltaje, tanto en alterna como inclusive de 3 fases, como inclusive de una fase. Tenemos que corroborar este dato en la placa que está en la parte lateral del instrumento. Estos datos nos vienen en la parte izquierda del motor y es el que manda el tipo de conexiones al equipo. En este ejemplo tenemos un RMX modelo -10 con una alimentación de 460 volts y 60 Hz. Tenemos que respetar esa alimentación para que el equipo funcione correctamente. En el caso de los MX tenemos una gran ventaja, una opción llamada LimiGuard. Esta opción nos dice que aunque en algunos equipos actuadores, aunque conectemos las fases cruzadas o fases no sepamos cuál es L1, L2 o L3, el mismo equipo te corrige ese cruzamiento de fases para no cambiar. Eso hace mucho para no cambiar el sentido del giro del motor. Sabemos que actuadores electromecánicos, tal como por ejemplo el modelo L120, ese cambio de fases puede provocar un cambio de sentido de giro, que a su vez puede invertir los controles del instrumento. Y esa es una gran precaución que debemos de tener al conectar alimentación, pero en actuadores electromecánicos. Para este caso el MX, como les decía, tiene la protección LimiGuard, que aunque si ustedes no llegan a conocer el L1, L2 o L3, con el simple hecho de conectarlas, el actuador se acopla a esas alimentación y te marca, en dado caso de que hayas conectado mal, te marcaría una alarma en la pantalla. Aquí lo único que tenemos conectado es alimentación y un puente que hoy te explicaré por qué tenemos ese puente. Vamos a platicar ahora de cómo calibrar o configurar el equipo. Ese es uno de los
aspectos más básicos que tenemos que seguir y que tenemos que aprender. Una vez que comprobamos el funcionamiento manual y mecánico de la válvula junto en acoplamiento con el reductor, ahora sí ya podemos energizar el equipo y proceder a calibrarlo. Normalmente la pantalla debe estar marcando un estatus de OK y una posición X, que en dado caso que no sabemos si el equipo está calibrado o no. En este caso, para este ejemplo, nos marca una alarma de salida análoga perdida. Eso es porque el equipo viene con una opción de salida 4 a 20 retro y me está indicando el actuador que nuestra salida no está conectada. Ahorita la vamos a conectar para que vean que esa alarma se pierde. ¿Cómo entramos al menú? Esa es la pregunta más básica y más tal vez es la que todos dicen, ¿cómo configuro, cómo entro, cómo calibro el equipo? Es la pregunta que todos buscamos explicar en este video. Para entrar al menú tenemos que estar en un modo stop y mover la perilla de open y close. Normalmente el manual no lo dice, pero yo personalmente recomiendo cambiarle modo local, modo stop y hacer la siguiente secuencia: sí, no, sí. Enseguida el actuador te maneja un menú que es setup, que es donde podemos entrar a cambiar las configuraciones y donde podemos calibrar el instrumento. Si no movemos nada en un lapso aproximado de 15 a 20 segundos, el actuador automáticamente te saca de dicho menú y tienes que volver a entrar. Vamos a hacer el mismo procedimiento: local stop, sí, no, sí, y ya entramos al menú setup. En el menú setup le damos un botón que sí y nos va a preguntar el idioma en el que queremos configurar el instrumento. El instrumento viene precargado de 8 a 10 idiomas, incluyendo el español. Personalmente recomiendo calibrar o ajustar el equipo en el idioma inglés. ¿Por qué en el idioma inglés? Porque la traducción del idioma inglés es más específica y te dice palabras técnicas que tal vez el español no lo maneja o sí lo maneja, pero te puede llegar a confundir los manuales. Inclusive, no sé si por experiencia propia ustedes han notado que ciertos manuales no solo de instrumentos limitor, sino de marcas como Siemens o alguna otra marca, cuando hacen la traducción en español, hacen la traducción literal. Inclusive no dice cosas completas como lo dice el manual de inglés. A veces es más fácil entenderle a los manuales en inglés que a un manual en español. En este caso, si le doy que sí, me va a brincar al siguiente menú, pero vamos a darle que no para que vean lo que hace. Me está cambiando el idioma del equipo, inclusive viene el idioma en español. Le voy a dar que no, y voy a estar navegando en un sistema de idiomas que me está preguntando cuál idioma será elegido. Vamos a buscar otras en inglés, ok. Para ponerle que ok, le damos al botón de sí o yes y ya entramos al menú me está preguntando si quiero cambiar el menú de cambiar configuración o datos del equipo. Le damos a dar que sí en este caso y me va a preguntar un password. Ese password ya viene, todos los equipos actuadores MX, incluso MXA, ya incluyen un password de fábrica, el cual es 100, y ese password se puede modificar, aunque es poco recomendable modificarlo porque se requiere un procedimiento especial en dado caso de que el usuario olvide ese password. Vamos a entrar que sí y vamos a poner el password. Le voy a poner que no para que me gire el número. ¿Qué pasa si digo, me pasé al 2? Tenemos que seguir girando con los números hasta llegar otra vez nuevamente al 1. 0, 1. Le doy que sí. Vamos a que sí, el 0 y que sí. Y me está preguntando que si el password es 100. Le pongo que sí y me debe de dar datos me está entrando. Ahora sí ya entramos al menú configuración, es donde podemos configurar y ajustar el equipo. Me está preguntando ahí que si quiero modificar datos de la válvula. Le doy que sí y me está preguntando el sentido de giro del actuador, del reductor y del actuador. En este caso ya maneja como un clockwise, quiere decir que va a cerrar a favor de las manecillas del reloj. Esto ya lo pudimos corroborar mecánicamente al principio del video, pero en dado caso que puede ser que el sentido esté invertido, que al momento de abrir me cierre y al momento de cerrar me abra, podemos hacer el cambio de giro en este menú. Si le pongo que no, me va a manejar un CCW, que es Contra Clockwise,
¿Qué quiere decir? Que el sentido de cierre va a ser a favor de las manecillas de reloj. Eso se usa mucho en aplicaciones especiales, inclusive un 5 o 10%, 5% de las aplicaciones que se han vendido equipos se maneja como contra clockwise, que es a favor de las manecillas de reloj. Como ya corroboramos el giro del